absolutamente legítima, como cualquier existencia de cualquier nación del mundo. Punto. O sea, No sabes la cantidad de gente que escuché diciendo Foster está en contra de la existencia del Estado de Israel. No lee la gente. no lee, No, son discursos canallas, sí. mentirosos. Si leen, Sí. si leen cualquiera de las cosas que he escrito a lo largo de muchos años, van a ver que he defendido a ultranza la existencia del Estado de Israel. No soy sionista, pero no ser sionista no me coloca del lado de aquellos que no crean que sea necesaria la existencia del Estado de Israel. Tampoco soy nacionalista argentino. Claro. Y por eso no estoy fuera de la pasión de la existencia de la nación argentina, ¿no? Digo, Israel es un dolor porque también en un momento fue una fiesta, porque también fue una esperanza, porque también fue el lugar donde se desplegaron algunas de las experiencias más formidables que fue capaz de construir lo judío en los últimos 100 años, movimientos kibutzianos, idealismos maravillosos, ideologías igualitaristas, tradiciones libertarias, un país que podía debatir la diversidad, la multiplicidad, que pudo recibir a personas como Gershom Scholem o Martin Buber y pensar el derecho a la existencia de dos pueblos en un mismo espacio. Yo defiendo la existencia del Estado de Israel y también defiendo la existencia del Estado palestino. Creo que hay un orden de la injusticia que comete el establishment belicista de la derecha israelí hacia el mundo palestino. Creo que hay una situación de sometimiento, que hay una situación de violencia que se ha vuelto intolerable, porque se ha vuelto intolerable sobre todo para aquellos que pertenecemos al pueblo que ha reivindicado la ética del débil. Entonces, pasar a ser los portadores de la argumentación de la realpolitik a cualquier precio, me parece un problema inmenso. Por lo menos para mí es un problema inmenso, un problema ético, un problema en tanto judío, inmenso problema, porque yo me he formado en una tradición judía religiosa, no religiosa, filosófica, que tenía como basamento esta travesía por un cierto desierto, ¿no? El desierto de la debilidad, el desierto de la minoría, la vocación de una universalidad que sea capaz de reconocer las particularidades. Entonces creo que hoy el Israel contemporáneo está cercado por el precio altísimo que paga por esta lógica militarista. Por supuesto que el mundo árabe no es un dechado de virtudes, el mundo palestino tiene dentro suyo sectores radicalizados, ultras, que van a tratar de impedir que la paz se realice de cualquier modo, de la misma manera que dentro del mundo judío, desde el asesinato de Rabin, sabemos que hay una derecha nacionalista, belicosa, fusionada con los ultrarreligiosos muchas veces, que opera de la misma manera. Yo soy de aquellos que todavía pensamos que puede haber una interrupción mesiánica, claro, ¿no? Y que es posible que bajo nuevas condiciones y para sorpresa de todos se alcance una convivencialidad. Si no hay convivencialidad, el destino es complicadísimo para Israel, complicadísimo para los judíos que viven en Israel, complicadísimo para los musulmanes que viven en Israel, complicadísimo para los palestinos y complicadísimo también para los judíos que vivimos en la diáspora, complicadísimo. Insisto, no hay salidas fáciles. En su momento yo me opuse muy fuertemente a todo un desarrollo de un cierto progresismo de matriz de izquierda que victimizaba fundamentalmente a Israel en el sentido de convertirlo en el gran victimario de toda la historia, sobre todo cuando fue la última de las guerras en Líbano. Ahí salía a discutir con una cantidad de intelectuales que decían cosas que a mí me parecía que no eran justas. Sí, decían que Israel era un estado genocida, fascista, ¿no? Entonces yo trataba de explicar que esos son conceptos que no caben en esa lógica. Por supuesto que decía al principio de esta pregunta, pero Israel insiste en hacernos la difícil a aquellos que seguimos defendiéndolo. Gaza es insoportable, insostenible, dolorosísimo, es una humillación sistemática a millones de personas, una humillación no muy diferente a las humillaciones que recibieron los judíos en otros momentos de su historia. Entonces creo que eso hay que tratar de pensarlo, hay que tratar de discutirlo, hay que tratar de no ser más papistas que el Papa.
todos conocemos la realidad compleja de Israel y que en Israel hay mucha gente que no se encolumna detrás del dogmatismo acrítico, ¿no? Ser crítico es parte de la tradición judía, de la mejor tradición judía, y lo mejor que le podemos hacer a Israel desde la diáspora, la mejor contribución no es el financiamiento anual o defender a ultranzas la política de la derecha israelí, sino ser capaces también de señalar lo que creemos que hay que señalar críticamente, ¿no? Contribuir a los que dentro de Israel siguen insistiendo en la construcción de una sociedad más democrática, más equitativa y que sea capaz de alcanzar la paz con los palestinos, ¿no? Bueno, Ricardo, la verdad que agradecidísimo de tus palabras, siempre para mí fueron muy inspiradoras. Sos uno de mis referentes intelectuales y siempre lo digo, y con mucho orgullo, y te agradecemos que nos hayas recibido y seguir pensando juntos lo judío. Muchas gracias. No, gracias a vos, Darío.